Hola, saludos amigos, compañeros, alumnos, exalumnos, colegas, camaradas, saludos a todos. Bienvenidos a este tercer y último podcast número 11 me parece, en el que vamos a estar terminando de revisar la historia del conflicto actual de Rusia y Ucrania. Lo vamos a estar platicando aquí en este espacio. Si es la primera vez que escuchan este podcast, les recuerdo, bueno, no les recuerdo porque es la primera vez, pero a los que ya lo escucharon en algún momento, siempre les ando recordando para que sepan qué esperar del podcast, ¿no? Porque este es un espacio abierto, es un espacio que inventamos nosotros viendo la necesidad que había cuando damos las clases, de que nos quedemos un poco ya más allá del programa de estudios, a platicar de cuestiones ya de la actualidad y del presente y de cosas que luego pues nunca nos da tiempo, ¿no? Entonces abrimos este espacio para tener un contacto mucho más franco con todos los escuchas, que son todos los colegas que estudiamos relaciones internacionales, historia, ciencias sociales, antropología, etcétera, ¿no? Arte también. Trabajamos nosotros con varias herramientas en escritura internacional que nos permiten poder tener una perspectiva muy concentrada desde muchas aristas, ¿no? O sea, desde muchas perspectivas, pues, desde la perspectiva de varios países, por ejemplo, o desde la perspectiva de la economía, de la sociología, de la historia misma, ¿no? De la filosofía. Es que estamos analizando muchas de las cosas que suceden en el mundo, si no es que todas, porque en realidad todos los países del mundo caben dentro de la línea de tiempo de escritura internacional. Y entonces, pues es la forma en la que la podemos compartir, ¿no? Pero este espacio pues está abierto a todo tipo de libertad editorial. En este espacio, pues es el espacio postclase. Entonces, aquí no vamos a hacer cortes de ningún tipo, no vamos a hacer ediciones, no vamos a decir muchas groserías tampoco, pero pues siempre vamos a estar tratando de analizar alguna cuestión que va a estar sucediendo, pero a nivel de charla, ¿no? A nivel de plática, a nivel así en buena onda. Y desde aquí, por lo regular, también los invito a que vean los videos, los mini videos también, de los cursos de escritura internacional que publicamos ahí en internet, ¿no? O sea, lo que sea internet, que son las redes sociales y es la página, etcétera. Ahí siempre pueden ir encontrando la aplicación de estas herramientas que les platico, ¿no? De la línea de tiempo. Ahí podemos ver, siempre nos ubicamos temporalmente ahí. Y entonces vemos los símbolos, vemos lo que ha ido sucediendo. Es mucho más fácil, es físicamente, ¿no? Posible ver la línea de tiempo y entonces entender mucho mejor qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y lo vamos combinando también con los cuadernos nacionales, que son las líneas de tiempo de cada uno de los países del mundo. Y entonces pues ya vamos armando un rompecabezas mucho más amplio y vamos haciendo conexiones con los diferentes conocimientos que vamos aprendiendo, los vamos vinculando. Incluso ustedes mismos van vinculando hechos que les suenen, ¿no? Les resuenen de forma personal. Si por ejemplo les llama la atención una obra de arte, por lo regular se preocupan por estudiar un poco de ella, ¿no? Saber un poco más quién la pintó, en qué año, ¿no? Cuál es el estilo. A lo mejor les interesa para conocer un poco más acerca de ese mismo autor, ¿no? Entonces, a partir de ese tipo de conexiones que pues brotan desde nuestro interés emocional primario, es que podemos entender mejor el mundo, ¿no? A conocer un poco más, organizar todo este conocimiento que está por ahí flotando, sobre todo en esta época posmoderna, ¿no? Con tanta información que hay en internet, cómo nos atiborramos de información una vez que uno simplemente prende su celular o su computadora, ¿no? Todas las posibilidades. Y entonces lo que queremos, lo que pretendemos es hacer las preguntas correctas a nivel, pues en este caso, ¿no? A nivel relaciones internacionales, historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita los conflictos internacionales, esta cuestión de Rusia con Ucrania, hacer las preguntas adecuadas, porque también sabemos que los medios de comunicación en este momento pues son tan variados y tan dispersos y están tan manipulados en muchos de los casos que no podemos fiarnos completamente de la veracidad de estos medios de comunicación, ¿no? Entonces intentamos poder
aterrizar esa información, explicarla en forma pues de clase y obviamente involucrando todos estos elementos, estas herramientas, ¿no? Entonces ahí está para que vean los videos de Escritor Internacional. Tenemos varias series que estamos constantemente ahí subiendo para que vayan entendiendo hasta el presente, ¿no? Ahorita la última es lo que les estaba diciendo, la invitación que les estoy haciendo a que vean esta última serie, que es la que explica toda la historia. O sea, esto que platicamos en estos 3 podcasts viene en esta serie. La vamos a ir subiendo así gota a gota para que vayan entendiendo poco a poco todo el transcurso de la historia de Rusia y cómo se vincula con Ucrania y etcétera, etcétera. Y de forma visual, ¿no? Para que la podamos entender todos juntos. Y los invito también a que hagan preguntas, a que consulten, a que den su opinión ahí, dependiendo de la plataforma en la que escuchen el podcast o los mismos videos. Ahí hagan sus preguntas para que podamos tener pues ahí una retroalimentación y vayamos incrementando el número de comunidad de Escritor Internacional que estamos tratando de entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me salió como comercial. Luego les digo que ya me voy conectando y que pues ya me dejo ir por cuando estoy explicando las cosas, ¿no? Pero pues no, ya dijimos que esta era una cuestión un poco más informal y por eso era la advertencia desde el principio, ¿no? Esta es una cuestión más informal. Ahí en los videos pues van a ver un poco más de seriedad, sobre todo porque ahí están pues, los elementos escritos, ¿no? Entonces ya uno los ve y pues ya puede hablar al respecto, ¿no? La idea es que ustedes tengan el conocimiento de lo que sucede para que pueda uno opinar, ¿no? O pueda uno especializarse o hacerse más preguntas al respecto, ¿no? Esa es la intención final, ¿no? Que ustedes utilicen Escritor Internacional y las herramientas como plataforma para poder entender qué pasa en el mundo y a partir de ahí pues ya construyan, sean creativos y desarrollen su propia perspectiva de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, digo, ahora sí, vamos a ver, les voy a platicar rápido ya qué pasó en estos últimos 23 años, porque nos quedamos en el año 2000 más o menos, ¿no? En el año 2000 estoy viendo aquí en la línea de Rusia, que en el año 2000 fue la primera vez que Putin llegó a ser presidente. Desde ahí hasta el momento, pues siempre se ha mantenido en el poder, desde antes, ¿no? Evidentemente. Pero desde ahí, pues ya se mantuvo ahí en el poder de forma intermitente, porque en algún momento tuvo que hacer cambios en la Constitución para poder validar la reelección. Pero bueno, desde el 2000, ¿no? Es una fecha muy simbólica a partir de que empieza el siglo. Él ya está como presidente en Rusia. Y ya la vez pasada habíamos visto también que todos los antecedentes de Rusia, ¿no? Todo lo que estaba Rusia alegando, vimos todo el recorrido. Vean, bueno, escuchen los otros podcast, pues. Escúchenos porque ahí ya veníamos hablando ya desde la época de la historia antigua, de la historia ya del siglo, en el número 2, en la historia ya de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues con esto vamos a cerrar, ¿no? Entonces es importante también entender a largo plazo lo que un Estado pretende, ¿no? Acuérdense que en nuestra vida como seres humanos, o sea, hay que tener en consideración que nosotros vivimos, pues, ¿qué les gusta? 70, 80, 90 años, ¿no? Pero la vida de un Estado, o sea, de un país, de una nación, pues, o sea, digo, del Estado nacional, pues puede ser de muchos siglos, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman tomando en cuenta un pensamiento estatal, ¿no? Digamos, por parte de un estadista que piensa a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hay políticas que se toman ahorita y que no van a tener efectos sino hasta que se vean beneficiadas las generaciones que las obtuvieron, ¿no? Por ejemplo, si ahorita se les da, es un ejemplo, ¿no? Que ahorita se le dé un apoyo a todos los que tengan menos de 18 años, todos tienen un apoyo no sé, de dinero para que puedan ir a la escuela, ¿no? Entonces, ¿eso va a ser benéfico para la población realmente o no? Pues en términos reales, no en términos de teoría, sino en términos reales, uno se va a poder dar cuenta de eso pues hasta que los chavos ya hayan crecido y ya hayan visto si les funcionó haber ido a la escuela, ¿no? Si hubo menos delincuentes, ¿no? Si tenían la posibilidad de ir a la escuela, pues a lo mejor
pues menos dedicaron a las drogas, ¿no? Pudo haber una reducción, o a lo mejor no, a lo mejor pudo haber habido otro fenómeno, ¿no? Entonces a lo que me refiero es que muchas veces las políticas se toman ahora y son políticas previendo que pues son evidentemente, que van a hacer el efecto hasta después de muchos años, ¿no? A veces ya no nos toca ver eso a nosotros vivos, ¿no? O a nosotros ya de jóvenes. Ya a lo mejor ya somos viejos y nos toca ver ahí alguna cuestión que se tocó en un momento años antes, y pues ahí es que ya se valida o no esa política, ¿no? Entonces en este caso también se trata de políticas que si favorecen al Estado, pues van a ser políticas que lo favorezcan no inmediatamente, ¿no? Sino hasta después de varias generaciones. Entonces, eso era una de las cosas que estábamos viendo con respecto al principio del siglo, que es, como decíamos, cuando Putin es presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto era porque Rusia, como un imperio, bueno, como un imperio antes, ¿no? En la Rus de Kiev, que ya hemos dicho, ¿no? Este gran imperio de todas las Rusias, y luego la URSS, que también fue pues, un gran imperio. Y sobre todo Putin, habíamos dicho que tiene esta personalidad conservadora de querer mantener esta ideología del gran imperio que pues ha sido Rusia a lo largo de los siglos, ¿no? Se debilitó mucho, evidentemente, con la caída de la URSS, de la institución socialista, y la independencia de sus repúblicas satélites, pero finalmente Putin viene con esta ideología de retomar, ¿no? Después de estos 10 años que pasaron luego de la caída del sistema, de la URSS, del 91 hasta el año 2000, que es lo que estamos viendo ahorita, pues de alguna manera la URSS se ha recuperado un poco, o ha tenido, por lo menos no ha olvidado esta ideología que tiene por parte de Putin, ¿no? De ser este gran imperio. Y entonces, de hecho dijimos alguna vez que Putin avaló a estos grandes, a Stalin en algún momento, ¿no? Habían dado... y Stalin también había alabado en algún momento también a Iván el Terrible, ¿no? ¿Se acuerdan que pues van admirando a estas figuras autoritarias a lo largo de la historia, que de alguna manera pues nos dan una pauta de cómo van a comportarse, ¿no? O sea, no quiero decir otra cosa en ese sentido, pero pues ahí la ideología un poco, y para entenderla pues tenemos que ver que pues como imperio Rusia pues nunca se ha desintegrado, ¿no? Entonces quiere mantener el poder a nivel geopolítico también, independientemente de que se hayan independizado las repúblicas alrededor de Moscú, ¿no? De Rusia, pues todavía son repúblicas que que Rusia quiere mantener como esfera de influencia, ¿no? Y entonces pues ya no hay una lucha, ya no hay un control total, ¿no? Más bien ya hay una apertura a la democracia. Acuérdense también que habíamos platicado de las revoluciones de colores que empiezan ya a partir del 2000, ¿no? En el 2003, por ejemplo, que es la revolución en Georgia, que se llamó Revolución de la Rosa. Por eso son de colores, porque pues aquí en este caso, por ejemplo, de la rosa que fue en Georgia, fue porque sacaron rosas, ¿no? Los protestantes. Es más o menos el mismo modus operandi, ¿no? Hay elecciones presidenciales o elecciones de parlamentarias. En este caso fueron elecciones parlamentarias en Georgia, estoy hablando de Georgia, en noviembre del 2003. Pues como fueron controvertidas, como ganaron algunos los políticos que eran prorrusos, pues muchas de las personas que habitan ahí pues ya no querían seguir bajo este régimen ruso, ¿no? Prorruso, que de alguna manera es un régimen socialista, ¿no? Bajo los términos del socialismo, como ha ido mutando, ¿no? Porque ya dijimos que no es el mismo socialismo el de Cuba que el de Rusia, y hablando del tiempo, tampoco es el mismo socialismo que Carlos Marx inventó, ¿no? Ya por ejemplo, cuando en la revolución se aplicó este sistema en Rusia, pues ya se aplicó con ciertas variables, ¿no? Por eso ya se llamó leninismo, que es una tendencia distinta. Y luego ya viene el stalinismo, que fue la época de Stalin, y que también, o sea, son muy particulares estos socialismos, ¿no? No se parecen. Bueno, se parecen más bien, pero pues no son los mismos. Entonces este sistema de gobierno,
pues era el que tenía el control de todas estas repúblicas, estos países que estaban alrededor de Rusia, ¿no? O sea, hay muchos territorios alrededor de Rusia en los que la población no está muy de acuerdo con ser de uno u de otro país, ¿no? Son pequeños territorios que están en conflicto en la actualidad, que no se terminaron de asimilar. O sea, cuando la URSS se quebró, ya no pudo mantener el control de esos territorios, que decíamos, pues unos se sienten de un lado, otros del otro, pero finalmente la URSS es quien llevaba ahí a sus soldados y decía, bueno, no me importa que quieran ustedes, aquí somos socialistas, y no permitía que existieran guerrillas o que hubiera, estaba tratando de tener ese control, ¿no? En ese sentido, y le funcionaba. Pero una vez que se fractura la URSS a partir del 91, muchos de estos territorios y muchos de estos grupos guerrilleros y territorios a lo largo del Cáucaso, ¿no? De Europa del Este, pues todas las fronteras, como les decía, ¿no? Alrededor de todos estos países que eran repúblicas socialistas soviéticas, pues ven la oportunidad de volverse a independizar, o bueno, de independizarse, de hacerse países autónomos, de lograr que pues ya no haya regímenes, ¿no? Habíamos platicado también que en Ucrania pues pasó lo mismo, ¿no? Precisamente en Ucrania platicábamos acerca de la época en la que entraron los nazis con Hitler. Bueno, no entró Hitler como tal, ¿no? Pero entraron los nazis a Ucrania en el 41, sí, 44, no recuerdo exactamente, pero bueno, uno de esos años, creo que el 41, entran los nazis a Ucrania, con el plan Barbarroja, traicionando a Stalin, que le habían dicho que no lo iban a invadir, y ahí fueron con toda la intención. Y entonces la población ucraniana, que no quería a los socialistas, ve a los nazis como salvadores, ¿no? Y de ahí viene toda esta percepción de que los nazis pues son una oposición importante en contra de los socialistas, y eso es a lo que se refería Putin en estos últimos años, cuando fue la justificación para invadir los territorios de Lugansk y de Donetsk, ¿no? Ya más o menos hablamos al respecto. Pero bueno, aquí vamos ya cronológicamente, porque lo estamos viendo cronológicamente, ¿no? Más fácil de entender. Y aunque aquí nada más se los voy a platicar, pues igual no me quiero adelantar en la historia, ¿no? Para que podamos irle entendiendo. Entonces acá estoy viendo que esa era una de las cosas importantes con respecto a lo que Rusia estaba solicitando, ¿no? O sea, como país, decíamos, como imperio, pues necesitaba tener este territorio bajo control, ¿no? Y se le estaba yendo un poco de las manos por estas revoluciones de colores, ¿no? Ya una vez que son independientes las repúblicas, como decíamos, pues empiezan a participar en elecciones democráticas para ver si quieren seguir bajo el sistema socialista o si prefieren cambiarle, ¿no? A un sistema político más bien democrático y en el que haya representación, todo lo que significa la democracia, ¿no? Y además económicamente que adoptaran políticas de liberalismo económico, ¿no? En su etapa neocapitalista, bueno, capitalista neoliberal, pues. O sea, que hubiera inversión extranjera, que hubiera libre mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas de las repúblicas, de las exrepúblicas socialistas soviéticas, pues se van cambiando de bando, ¿no? Se van acercando más al tipo de pensamiento de Europa y de Occidente, ¿no? Los valores occidentales, los valores europeos, etcétera. Y al mismo tiempo, pues también se van acercando a la OTAN. Ya hablamos también de la OTAN en el podcast anterior, justo cuando se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchos también, o sea, como que de default se van acercando a la OTAN, ¿no? Van siendo miembros. Y también ya habíamos dicho cómo Gorbachev había quedado con el secretario general de la OTAN en esa época, que ya no se iban a expandir, ¿no? Que la OTAN ya se iba a frenar ahí en donde estuviera en esa época, y ya no iba a seguir porque Rusia, pues ok, ya había perdido la Guerra Fría, pero pues no, pues que no iba a perder ese poder, ¿no? O sea, había quedado con la OTAN de que no se iba a expandir. Y en el 2004 hay una extensión, una ampliación de la OTAN en la que incorporan a Rumanía, Bulgaria, Estonia, Letonia, Latvia, lo que es actualmente Latvia, ¿no? Eslovaquia y Eslovenia, ¿no? Son incorporadas a la OTAN. Entonces habíamos dicho también que esto era una de las líneas rojas de Rusia,
¿no? Porque pues no es lo mismo tener un espacio, un territorio en el que cualquier eventualidad pues uno tenga tiempo de reaccionar, a tener la punta de la pistola del enemigo apuntándote y sabiendo que si se le ocurre disparar, pues está a 6 minutos, ¿no?, de Moscú. O sea, si se amplía la OTAN hasta Ucrania, pues la OTAN podría entrar hasta las fronteras de Ucrania, ¿no? Y las fronteras de Ucrania están a 6 minutos de los misiles de Moscú. Entonces, pues esto preocupa mucho a Moscú, ¿no? Ya hablamos también de cómo esto se parecía mucho a la época de la crisis de los misiles con Cuba y todo el peligro nuclear que hubo en el momento, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que Rusia ha estado alegando, digamos, ¿no?, diciendo a Occidente, pues ha sido un poco también este acuerdo de la OTAN de no expandirse. Pero pues no se firmó nada, ¿no? Entonces, pues papelito habla, dicen, y bueno, ha sido una de las justificaciones de Occidente o de la OTAN misma, de las mismas políticas de expansión de la OTAN, de crecimiento, pues, de la OTAN, de modernización también, pues que tampoco pues se ha evitado, ¿no? Bueno, ahí está. En el 2004 también fue el segundo mandato de Putin. Y también fue un momento muy importante, en otro aspecto importante también de la historia. Se va a firmar, Rusia y Alemania van a firmar este acuerdo para construir el gasoducto de Gazprom, ¿no?, en el mar Báltico. O sea, lo van a construir. Acuérdense que un elemento muy importante, y ahorita lo vamos a ver, cómo ese factor inmediatamente atrae a Estados Unidos. El factor importante es que Rusia es un gran productor de gas natural, ¿no? Y el gas natural lo exporta a Europa y lo utilizan los europeos para el invierno. En Europa el frío es muy intenso y entonces no hay forma en que no se congele la gente, ¿no? O sea, necesitan el combustible para poder prender sus calefacciones en las noches, en los días fríos de invierno. Entonces es un factor muy importante y están esos oleoductos cruzando, algunos oleoductos están cruzando por Ucrania, ¿no? Y entonces, pues Rusia envía, pero Ucrania de alguna manera controla. Y luego ya de Ucrania se dirigen a Turquía, por ejemplo, hacia el sur y hacia el norte de Europa. Entonces es un factor muy importante de control. Lo que quiere Rusia es en este momento pues tener el control y poder manejar precios más baratos hacia Europa. Y entonces se firma el acuerdo en este año, en septiembre, se firma el acuerdo con Alemania de construir el Gazprom, ¿no? Este oleoducto gigantesco va a pasar por el mar Báltico, por abajo pues es un oleoducto y ahí va a pasar, ¿no? Se firma en ese momento, se va a empezar a construir. Mientras que en Ucrania pues está el movimiento, están las elecciones presidenciales a punto de suceder. Hay campañas presidenciales con estos tendencia de gobiernos prorruso y proeuropeo. Está muy dividida la población en Ucrania. Y entonces hay un candidato que es proeuropeo, que es Yushchenko. Yushchenko es una persona muy popular. Creo que ya les había comentado también, ¿no?, que era un sex symbol, era un personaje muy atractivo y era además pues opositor a Rusia, estaba más bien cerca de las políticas de la adhesión a la Unión Europea, de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, ¿no?, el acercamiento a la cultura. O sea, todo se veía mucho más cerca de Europa y entonces pues ya estaba siendo muy popular. Además, como decíamos, que es en México dicen que es carita, ¿no? Era muy atractivo. Y digo era porque sufrió un atentado, ¿no? Intentaron intentaron intoxicarlo y casi lo logran. Tuvieron que llevarlo de emergencia a Suiza, pues atenderlo. Y le dejaron secuelas, ¿no? Después de esta intoxicación. Quedó deformado, quedó manchado de la cara, quedó como con protuberancias así, pues feo, ¿no? Finalmente salvó la vida y lo hizo muy popular también, ¿no? Pero pues sufrió un atentado, no se ha podido comprobar,
Pero pues popularmente se piensa que fueron agentes prorrusos, ¿no? Que lo trataron de envenenar porque, como decíamos, estaba muy, muy alto en las encuestas de votación de posibles elecciones en Ucrania. Otra vez estamos en el 2004, ¿no? Para que se ubiquen. Y entonces en ese año, después de esta situación, se dan las elecciones y gana el candidato prorruso Víctor Yanukovych, gana la presidencia, ¿no? Entonces toda la gente, pues, no se la creyó, ¿no? Ganó con medidas, pues, fraudulentas, ¿no? Me estaba acordando, creo que les había dicho que me estaba acordando de una entrevista que le hicieron a Carlos Salinas de Gortari, cuando le dicen cuando le preguntan sobre si hubo fraude electoral en 1988 porque se cayó el sistema, ¿no? En México pasó que en 1988 estaba ganando las elecciones presidenciales un candidato que era Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, iba ganando las elecciones presidenciales y en ese momento todavía no existía un Instituto Nacional Autónomo que fuera responsable de las elecciones, ¿no? O sea, Gobernación se encargaba de las elecciones, ¿no? Entonces, pues resultó que surrealista, ¿no? Como lo que luego lo decíamos de Zelensky también, surrealista porque de pronto se cayó el sistema, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se cayó el sistema, ¿qué pasó? Pues como que alguien, ¿no? Desconectó la computadora, ¿qué pasó? Se acabó, a ver, préndela otra vez, no sé, no funciona, y ya después de un ratito, ya jaló, a ver, ¿qué pasó? Vamos a ver las computadoras, no, pues ya ganó el PRI, ganó Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Aquí dice en la computadora. Y todo el mundo, ¿cómo es posible? No, pues aquí dice, ¿no? Y pues se impuso en la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Era 1998, ¿no? Entonces, obviamente, la tecnología, pues, o sea, pues lo agarró de sorpresa a todo el mundo, ¿no? Pero pues ya al tiempo, uno lo ve así en retrospectiva y pues pues ya nos queda más que reírnos, ¿no? Irónicamente, se fue el sistema y ganó Carlos Salinas y les digo, todavía hay ahí una entrevista donde le preguntan y él dice, no, ahí están las actas y no sé qué. Pero bueno, en fin, ¿no? Ya luego hablamos en otro momento de la historia. Pero la cuestión es que aquí, pues, ganó, ¿no? El candidato prorruso Víctor Yanukovych. Y pues no le gustó a la gente, ¿no? La gente pues evidentemente estaba muy inconforme con estos retrocesos según la mitad de la población, ¿no? Es más bien popular la tendencia de irse hacia Europa, ¿no? Y bueno, ya si escuchamos los otros audios, pues ya sabemos que los rusos están muy conscientes de que Ucrania pues es parte de su fundamento nacional, ¿no? Entonces, pues en este caso Rusia, a nivel histórico, pues tampoco le gusta mucho que Ucrania esté coqueteando con el vecino, ¿no? Cuando Ucrania, pues, originalmente tiene los mismos valores, ¿no? Entonces también es una de las cosas que Rusia persigue a nivel histórico, ¿no? A nivel estatal, el volver pues, de alguna manera reconquistar, ¿no? Ucrania, ya sea ideológicamente o, bueno, como vemos como con Putin, pues, a la fuerza, ¿no? Entonces, bueno, resulta que en noviembre, pues ya la gente está harta de esta situación y salen a la calle, ¿no? Esta fue la Revolución Naranja en Ucrania en noviembre del 2004. Sale la gente a decir, no, ¿cómo crees? O sea, la elección pues no la pudo haber ganado este cuate, ¿no? Cuando todo el mundo es lo más popular, ¿no? Sobre todo fue mucho más popular después de este atentado que sufrió y que sobrevivió. Como que la gente pues lo vio más humano y entonces pues ahí estuvo, ¿no? Entonces esas elecciones, ese movimiento, esa revolución naranja, lograron tumbar el gobierno de prorruso, ¿no? Que ya se estaba instalando ahí, Yanukovych se estaba instalando en el gobierno, pero pues estos movimientos lograron que se volviera a hacer una nueva votación y en diciembre ganó Yushchenko, ¿no? Este personaje que había sufrido este atentado químico, Víctor Yushchenko, ya es presidente, es prooccidental, y a partir de ahí pues va a establecer políticas encaminadas a estrechar los lazos con la Unión Europea y con la OTAN, ¿no? Ya abiertamente prooccidental, y pues en este caso a Rusia y a los prorrusos pues no les va a quedar más que observar desde lejos, ¿no?
Ahí en Ucrania pues funcionó la revolución de colores, que como decíamos, la revolución de colores son varias. Hay en los cursos, bueno, no en los cursos, en los videos de escritor internacional, búsquenlos ahí, sobre todo de Medio Oriente. Hemos subido varios acerca de las revoluciones de colores, pero en Europa, ¿no? En Argelia, en el norte de África, en Egipto. Ahí hemos visto las revoluciones de colores que lo que hacían es que trataban precisamente esos territorios que estaban limítrofes con algunos grandes países o grandes potencias que buscaban una nueva identidad, que habían tenido gobiernos autoritarios, ¿no? En Medio Oriente, por ejemplo, sultanatos o las repúblicas islámicas en las que pues, la democracia no era muy bien practicada. Entonces la gente se levanta como protesta para poder exigir pues prácticas democráticas, ¿no? Tipo occidental, ¿no? De ahí también que muchos analistas señalen cómo es que pues países occidentales o entiendas Estados Unidos intervienen indirectamente para patrocinar movimientos que puedan causar algún tipo de inestabilidad en los gobiernos monárquicos y que se puedan ir desmontando este tipo de gobiernos, ¿no? O sea, a los que no les gusta Estados Unidos, a los opositores de los gobiernos, pues Estados Unidos los apoya para que echen para atrás ese gobierno. Y eso ha existido desde siempre, ¿no? Desde siempre y en todos lados. Ya vamos a ir viendo con otros ejemplos, ¿no? Ahorita se me ocurrió el Chile, como Pinochet fue patrocinado por Estados Unidos para derrocar a Salvador Allende, ¿no? Que quería establecer un gobierno abiertamente socialista y que en esa época pues no se podía ni siquiera permitir, ¿no? En el momento más álgido de la revolución de la Guerra Fría, pues Estados Unidos no se podría permitir que en su propio territorio, en su propio continente hubiera un país socialista, ¿no? Entonces ahí hay una intervención casi directa, casi, ¿no? Pero pues por medio de armas, por medio de dinero, por medio de apoyos de mucho tipo, logran que en algún momento pues su cometido, ¿no? Que se derroquen este tipo de gobiernos. Y bueno, esto es un paréntesis porque pues en las revoluciones de colores precisamente buscaban estos derrocamientos de gobiernos autoritarios en Medio Oriente, en el norte de África, y también en este caso pues en los limítrofes, como decíamos, de las exrepúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Y en muchos casos funcionaron y en muchos casos no, ¿no? Por ejemplo, también hubo un intento de la revolución en Bielorrusia en el 2006, se llamó la Revolución Blanca, y también, ¿no? La gente salió a las calles a querer, el presidente Lukashenko pues ha estado en el poder desde hace ya también mucho tiempo, mucho más que Putin. Él está en el poder desde, no me acuerdo exactamente en qué año, pero desde antes de Putin está él en el poder. Y pues la gente ya también en ese momento, ya en el año 2006, pues empezaba a rebelar, ¿no? Y pues fue una revolución fracasada porque pues sí, el sometimiento de la población por parte de Lukashenko pues no permitió que pasara a mayores, ¿no? Así como en otros lugares, ¿no? También en Irán, por ejemplo, también hubo, y en Irán ha habido varios movimientos importantes en contra del gobierno, que es considerado pues centralista, ¿no? Dictatorial por parte de Occidente, pero pues que ya sea porque la represión es fuerte o porque la mayoría de la población pues todavía no es lo suficientemente numerosa como para querer un cambio real, ¿no? Eso también es importante señalarlo, o sea, no es que también muchas veces el gobierno, pues sí, obviamente establece medidas de control, a veces muy violentas, pero también a veces, pues la gente también está muy vinculada con el sistema y tampoco prende mucho, ¿no? la oposición. Entonces, bueno, esto es por las revoluciones, ¿no? En el caso de Ucrania funcionó, ya tienen un gobierno prodemocrático, ya tienen un gobierno que se está alineando a las políticas necesarias para poder entrar a la Unión Europea, tiene acercamientos, ya los diplomáticos ya se juntan, se van a las convenciones, ya se empieza a planear algunos tratados de comercio, etcétera, ¿no? Y esto
pues obviamente a Putin, bueno, como representante de Rusia, lo pone muy nervioso, ¿no? En el 2007, Putin da un discurso de alto perfil en Múnich y aquí voy a citar, dice, es obvio que la expansión de la OTAN no tiene ninguna relación con la modernización de la misma o con garantizar la seguridad en Europa. Por el contrario, representa una grave provocación que reduce el nivel de confianza mutua. Esto lo dice Vladimir Putin en Múnich en 2007, haciendo referencia a todo lo que ya les dije, ¿no? Hace rato. O sea, haciendo referencia a que la OTAN se está acercando mucho, ¿no? En general. Bueno, ahora va a pasar una cosa muy, muy interesante aquí. Dijimos que Estados Unidos está a todos lados, ¿no? Luego lo dibujan así como un pulpo, con todas las manos así, los tentáculos con todo el mundo, ¿no? Y ya lo dijeron por ahí, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene intereses. Intereses, entonces puede ser muy buena onda contigo, pero si no le interesa, si no hay nada de lo que pueda sacar billete, ¿no? O sea, algún interés que le convenga a él, porque pues él es el representante del capitalismo, ¿no? Entonces, y el valor, pues lo tiene el dinero. Y entonces, si se mueven con respecto a los valores que tienen, pues están buscando un poco, ese es el sentido, ¿no? Prioritario de Estados Unidos. Bueno, en muchos otros sentidos también, ¿no? Pero finalmente el económico es muy, muy importante. Y es el motivo por el cual pues ha intervenido, como decimos, en muchos lugares y por el cual en muchos no. Luego me preguntaban, ¿por qué Estados Unidos no hace nada? ¿Por qué no entra a Somalia, que se están matando entre los somalíes, que no se ponen de acuerdo quién es el gobierno, quién no? Que luego llega un grupo militar y comete un golpe de estado ante el estado ahí medio débil, que estaba medio tomando el poder, y los quitan y luego llega otro grupo o sea, hay un caos, ¿no? Y la gente sufriéndose de muerte, de hambre, todo. ¿Por qué Estados Unidos, por qué la ONU no llegan ahí, no ponen un alto al fuego, etcétera, ¿no? Y pues es por eso, ¿no? Por los intereses. Pues desgraciadamente a Estados Unidos no le interesa, porque en Somalia no hay petróleo, no hay diamantes, o sea, no hay recursos que realmente puedan explotar y que sean rentables para Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí en los territorios en donde existen recursos naturales de los que se pueda sacar una ventaja económica, pues ahí sí Estados Unidos va a estar muy presente, ¿no? O que representen una zona de influencia importante para Estados Unidos, ¿no? O sea, cualquier tipo de valor, ya sea económico o geoestratégico, pues si a Estados Unidos no le importa, o sea, no le va a traer ningún beneficio, pues le vale, ¿no? Le vale. Entonces, pues por eso es que no interviene, ¿no? En esos lugares. Y aquí sí, aquí vamos a ver cómo en el 2008, bueno, en el 2008 subió Obama, ¿no? Al poder en la presidencia de Estados Unidos, y Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, era vicepresidente en ese momento. Y a partir del 2008 fue enviado especial de Obama a Ucrania para asesorar en el conflicto que se veía venir, ¿no? O sea, que ya estaban ahí analizando. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Pues que lo que estaba, o sea, el valor para Estados Unidos en Ucrania, en este punto, además del valor geoestratégico de estar a un lado, ¿no? En ampliar la OTAN, debilitar al imperio ruso, etcétera, pues es que, como dijimos, pues los oleoductos que están ahí pasando por Ucrania, pues si se tiene un gobierno prodemocrático, pues son amigos, ¿no? De Occidente, de Estados Unidos, y entonces Estados Unidos lo que ha hecho también es intervenir de forma económica, ¿no? Entonces por medio de las empresas, pues puede estar ahí dentro de querer ver de qué manera puede pertenecer a esta organización del traslado del gas, ¿no? Por medio de sus empresas, ¿no? Nacionales. Entonces está viendo ahí de qué manera puede estar haciendo negocio, y es una de las cuestiones importantes por las cuales obviamente este tipo de cosas no son políticas públicas, ¿no? Estadounidenses. Pero Joe Biden es enviado precisamente para asesorar en este y en otros muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo políticas. También se estaba planeando la venta de armas a Ucrania, entre otras cuestiones, ¿no? Que pues no son públicas por ser cuestiones de Estado, o sea, que interviene ahí la seguridad del Estado.
y entonces pues no se pueden hacer públicas, ¿no? Pero ya estando ahí, o sea, imagínense Joe Biden en su calidad de vicepresidente teniendo contacto con los representantes de las gaseras más importantes de Ucrania y bueno, con todo lo que implica, ¿no? Estar a ese nivel de poder, de contacto con el poder, pues se presta para poder hacer otro tipo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento importante porque también ahorita les voy a decir como más adelante, ¿se acuerdan también de la llamada que le hizo Trump a Zelensky para chantajearlo? ¿Se acuerdan? Ahorita, para no confundir, vámonos cronológicamente, ¿no? Pero pues sí fue muy interesante porque pues salen las noticias. Entonces, bueno, decíamos que lo importante aquí es que Rusia, por medio de Putin, quiere tener otra vez el control de estos territorios que están tratando de independizarse, ¿no? Y en el caso, en este audio podcast, bueno, es audio obviamente, no vamos a tocar el tema de Georgia, porque es una región aparte, ¿no? Pero pues Georgia tiene estas características y entonces Rusia va a invadir Georgia. Y como decíamos ahorita acerca de lo que tiene que ver con los intereses de Occidente, pues en Georgia también hay un territorio que es Abjasia y otro que es Osetia del Sur, que se quieren independizar, que tienen población prorrusa, que hablan ruso, que se sienten rusos, etcétera, pero que están dentro de Georgia, y Georgia es una democracia, es un país, entonces es el mismo caso que está pasando con Ucrania, pero la diferencia es que pues aquí a Occidente no le interesa tanto realmente mantener la paz en estos lugares, ¿no? Sí se preocupa, sí hay críticas de organizaciones de derechos humanos, etcétera, pero no hay un interés real de intervención, ni mucho menos se habla de esto en las noticias, ¿no? Hay que rebuscarle un poco, no son de las noticias más famosas que existen, porque pues no hay oleoductos, ¿no? Seguramente si hubiera ahí diamantes o petróleo o titanium, no sé, pues sería muy diferente, ¿no? Pues luego todos los chistes que hay de Occidente, de cuando encuentran recursos en algún país remoto, que nunca nadie había hablar de él o algo así, o ahora que se han encontrado muchas minas de litio, sí es litio, ¿no? Sí, de litio en América Latina, y que de pronto sale Estados Unidos diciendo, necesitan un poco de democracia, ¿no? Pues porque ya va a venir a ver qué, ¿no? A ver cómo nos quita el litio, a ver cómo se apodera de esos recursos, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso sucede en Georgia, es un paréntesis, 2008, ¿no? Porque pues es el mismo caso, como decíamos. Mientras tanto, pues Ucrania sigue en sus cumbres con la Unión Europea, sigue ahí acercándose a los estándares para poder adherirse a él, etcétera, ¿no? Bueno, 2010, Víctor Yanukovych es elegido presidente de Ucrania, ¿no? Después de todo el drama que ya vimos que sucedió con las elecciones desde el 2004 y toda la Revolución Naranja y todo eso. Bueno, el mismo Víctor Yanukovych logra la presidencia, pero ya la diferencia es que dijo, bueno, ok, ya está bien, yo voy a ganar la presidencia, y vamos a aplicar políticas para acercarnos a Europa, ¿no? Ya nada de ser prorrusos. Entonces, pues en el año 2010 gana la presidencia, febrero 2010, está ahí elegido presidente. Y resulta que el año siguiente, en el 2011, mete a la cárcel a su principal opositora, Yulia Timochenko, y la mete a la cárcel, ¿no? Acusada de cualquier cosa, ¿no? De abuso de autoridad, de abuso de puesto. Y esto, pues a la gente la sorprendió mucho porque pues ya estaba dando otra vez muestras de que tenía un gobierno muy totalitario, ¿no? De que podía meter a la cárcel a sus opositores. Me río porque, pues desgraciadamente esta es una cosa muy común entre la gente, entre los dictadores, ¿no? Entre la gente que tiene mucho poder, empiezan pues a sus enemigos, a los que los pueden quitar del puesto, los empiezan a cortar las cabezas, ¿no? En todos lados se ha visto esto a lo largo de la historia, y este es un ejemplo vivo, ¿no? En ese momento la gente lo percibió, los ucranianos lo percibieron, y pues ya se quedaron con ese mal sabor de boca, ¿no? Y bueno, ya eso fue en el 2011 cuando metieron a la cárcel a Timochenko, a Yulia Timochenko. Y bueno, también en ese año una cosa importante fue que se inauguró el Nord Stream 1, o sea, esta conexión del gasoducto entre Rusia y Alemania, se inauguró en esta ocasión, ¿no? Entonces, pues obviamente había mucha crítica al respecto, quien decía que era una táctica geopolítica para controlar los precios por parte de Putin.
Y en fin, ¿no? Muchísimas cosas. Pero como vimos, lo importante es que esta es es un recurso muy importante para Europa, ¿no? Muy, muy importante para Europa. No pueden prescindir del gas. Si no es a Rusia, se lo compran también a Ucrania, bueno, pasa por Ucrania, dijimos, pero también a Turquía, también a Estados Unidos, o sea, tratan de tener pues sus fuentes, es tan importante que no pueden depender de un solo proveedor, pero Rusia pues es el más importante, ¿no? Entonces ahí lo estaban tratando de analizar como arma geopolítica, etcétera, pero finalmente pues ahí estaba inaugurándose, ¿no? En ese momento. Luego ya viene esta última etapa, ya voy a tratar de concentrarme, ya llevamos 45 minutos, no quiero hacer otro programa, porque ya también ya le puse ahí en los numeritos uno de 3 y pues ni modo de, pues sorpresa es de 4, ¿no? Pues no, o sea, tampoco me voy muy rápido, pero ya, o sea, esta es la última etapa, ¿no? A partir del año 2013 se pone interesante porque pues ya es lo que desemboca. En el año 2013 hay un conflicto en Ucrania otra vez, ¿no? Hay otra vez, porque sucede que el gobierno que había dicho que era pro-occidental y pro-europeo, de pronto frena un acuerdo de asociación que tenía con la Unión Europea y dice, no, ya no vamos a firmar ningún tratado, nada, no, ya vamos a congelar todo eso y vamos a repensarlo, ¿no? Porque viéndolo bien, pues ya mejor optamos por el gobierno prorruso, ¿no? Por las políticas prorrusas, todo eso. Ya se habían juntado, o sea, ya se habían reunido estos dos presidentes, ¿no? Yanukovych y Putin, ya se habían reunido en algún momento y pues ya habían quedado en esa cuestión. Entonces, otra vez surge un movimiento muy importante. De este sí seguramente lo escucharon, ahí lo vieron en las noticias, porque fue en el 2013, ¿no? ¿Cuántos años tenían en el 2013? Pues ya se fijaban en las noticias, ¿no? El Euromaidán, un movimiento masivo ahí en Ucrania. Miles de manifestantes protestaban contra la suspensión de estos acuerdos, ¿no? Comerciales. Y no querían a Yanukovych. ¿Se acuerdan que dijimos que no, que inmediatamente había metido a la cárcel a sus opositores, etcétera? Pues la gente no lo sentía auténtico, ¿no? Legítimo. Y ahí está la protesta, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente Rusia, del otro lado, pues tenía intereses de urgentemente modificar esta política, ¿no? Antes de que escalara más, ¿no? Por el medio político, por el medio de la presión política en este caso, pues que lograra poder detener esta anexión o este acercamiento de Ucrania que ha tenido desde la independencia, desde la caída de la URSS hacia Europa, ¿no? Entonces, pues ahí están, duró meses este movimiento, ¿no? La gente salía a las calles, se quedaron ahí en lo que es el equivalente al Zócalo de Ucrania, y ahí estaban el ejército, estaba la gente en las tiendas de campaña, pasó ahí mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lograron ciertas detenciones de movimientos de la OTAN, que ya también estaban en ese momento siendo planeados. Lograron que pues Rusia también de alguna manera, o sea, Rusia, a pesar de que pues es la parte opuesta de la OTAN, tenía algunos especie de convenios firmados con la OTAN, como de que son amigos, ¿no? O sea, como de que tú no vas a ser de la OTAN, Rusia, pero pues de buena fe, ¿no? Reconocemos, nomás que no te vayas a pasar, porque ya sabes, ¿no? Entonces como que tenían este tipo de pequeños tratados de amistad entre Rusia y la OTAN, y en este momento de pronto pues se suspenden estos lazos de cooperación, ¿no? Y entonces en todo este movimiento, esto ya estoy hablando del 2014, ¿no? El año 2014, que fue la continuación del Euromaidán. Esto comenzó al finales de 2013, en noviembre, les decíamos, empiezan las protestas. Y se siguen, ¿no? Hasta el 2014. Ya en el 2014 ya teníamos un rato y resulta que en ese 2014, ya a principios de año, las regiones de Donetsk y de Lugansk, o sea, las que estamos escuchando ahorita, se van a empezar a apoderar, o sea, van a empezar a tener mucho poder armamentístico, van a empezar a organizarse, porque el objetivo es poderse independizar de Ucrania, ¿no?
Entonces Rusia les va a empezar a inyectar un poco de este armamento y a los que son prorrusos en estos territorios, pues porque tiene un plan, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, pues hay protestas, como decíamos, ¿no? El Euromaidán, hay muchas fotografías, como decíamos, ¿no? De la gente arriba estoy viendo esta de que se subían a los monumentos históricos y estaban ahí ondeando las banderas de Ucrania, etcétera. Y pues obligan a que Víctor Yanukovych se vaya del país, ¿no? Abandona la capital, tiene que huir y pues ya el parlamento lo destituyó como presidente, se fue. Y en ese momento de caos se va a realizar un referéndum de anexión de Crimea a Rusia. Para ver si la gente que vive en Crimea pues quiere ser ruso o quiere ser ucraniano, ¿no? Aprovechando este movimiento, como que qué pasa, a ver, de una vez vamos a reestructurar todo, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto le conviene a Rusia, evidentemente, ¿no? Es del otro lado del mundo, o sea, del otro lado del poder, digámoslo así, a nivel internacional. O sea, ahorita que estaba explicando que Estados Unidos lo que hace es que inyecta dinero y apoyos a los grupos que están en contra de lo que a él le conviene, pues igual Rusia, ¿no? De este lado, Rusia le va a inyectar apoyo a los que piensen como él, a los que quieran que se independicen estos territorios, pues obviamente son amigos de Rusia, ¿no? Entonces Rusia les va a mandar dinero, les va a mandar armas, les va a organizar el referéndum que finalmente pues dicen, sí, nosotros realmente no nos sentimos muy ucranianos y más bien somos parte de Rusia, ¿no? Entonces se van a incorporar pues a Rusia, ¿no? Crimea se va a incorporar a Rusia por un referéndum que supuestamente eligió la mayoría de la población. Y bueno, o sea, también cabe aclarar que ahí en Sebastopol, en este puerto marítimo de Ucrania, en el sur de Ucrania, ahí tiene Rusia una concesión por 100 años, creo que se acaba en el 50 y tantos, 2050 y tantos, de poder hacer maniobras en ese puerto, ¿no? Pero pues ya, o sea, ahorita ese puerto pues ya aparte, ya es de Rusia, o bueno, Rusia sí lo reconoce, ¿no? Obviamente, pues los demás países no lo reconocen así, Occidente y etcétera. La comunidad internacional, ¿no? Que luego vemos ahí en los memes. La comunidad internacional que son, pues Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania y ya. O sea, bueno, y Europa, ¿no? Pues, pero, o sea, me refiero a que, pues son los mismos países, ¿no? Entonces, toda esta comunidad internacional no está de acuerdo, ¿no? Con esta anexión de Crimea que hizo Rusia. Inmediatamente le van a mandar, lo expulsaron del grupo de los 8, ¿no? De los grupos de los 8 países más poderosos del mundo. Rusia formaba parte, inmediatamente lo corren. La OTAN dijo que estaba violando el memorándum de Budapest de 1944, o sea, después de la guerra mundial, acuérdense que se firmaron varios tratados para formar la ONU y que, bueno, se había acordado respetar los límites fronterizos y etcétera, etcétera, ¿no? De los países. Y entonces, pues todo Occidente lo empezó a atacar, ¿no? Bueno, a atacar diplomáticamente a Rusia, mientras Rusia, pues, se apoderaba, ¿no? Y de estos territorios, bueno, de Crimea, y tenía posiciones, obviamente, como dijimos, ¿no? Que ya se habían fortalecido en Donetsk y en Lugansk, que estaban, pues, no gobernados como tal, ¿no? Pero pues que tenía el control los separatistas rusos, que también decían, no, esta parte también es rusa, ¿no? Por acá también también nosotros queremos ser parte de Rusia. O sea, eso se decía según Rusia, ¿no? Entonces, bueno, en este movimiento de crítico, ¿no? De lo que estaba sucediendo, ya estábamos todavía viendo lo del Euromaidán en Ucrania, pues resulta que hay elecciones presidenciales, ¿no? En Ucrania. Y Petro Poroshenko, que es un presidente pro-occidental, resultó ganador de las elecciones presidenciales. Después de todo el movimiento del Euromaidán, la gente protestó, que ya está bien, elecciones presidenciales, gana Poroshenko, que es apoyado directamente por Barack Obama, ¿no? Y Joe Biden sigue ahí, o sea, bueno, está como enviado para Ucrania, enviado especial para Ucrania, ¿no? Como decíamos, está ahí asesorando
pues esta continuación del gobierno o a lo mejor de los tratados que ya pudieron haber hecho por debajo de la mesa, digamos, ¿no? De forma diplomática ya directamente, con Ucrania y con el gobierno de Ucrania, ¿no? Entonces, pues ya están ahí, ya ganó Poroshenko, pero finalmente no ha terminado el conflicto con Rusia, que se les metió por Crimea, ¿no? O sea, todavía, independientemente de que Ucrania no reconoce que Crimea sea parte de Rusia, o sea, y Rusia tampoco, al revés, ¿no? O sea, todavía no se han puesto de acuerdo. Pero pues los combates siguen, ¿no? O sea, el ejército sigue disparando, hay muertos. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de cualquier cosa es organizar un alto al fuego y ya ahorita nos ponemos de acuerdo a ver quién se va a quedar ese territorio o ver cómo nos organizamos. Pero lo importante era un alto al fuego, ¿no? En una primera instancia. Y entonces, una de las cosas más importantes que se hizo fue el acuerdo de Minsk a finales del 2000. Bueno, hubo varios. A finales del 2014 fue el primero. Una organización, o sea, ¿cómo se llama? Una reunión entre varios presidentes, que fue en Minsk. Minsk está en Bielorrusia. Entonces estaba el presidente de Bielorrusia, estaba Putin, presidente de Rusia, estaba Angela Merkel, representante de Alemania, estaba este señor François Hollande de Francia y Poroshenko de Ucrania, ¿no? Estaban ahí poniéndose de acuerdo, firmando este fin de los combates, ¿no? Que es o sea, el primer punto. Un alto al fuego que se firmó ya para febrero del 2015, en el que, pues, como decía, ¿no? A ver, vamos a detener todo y vamos a ponernos de acuerdo, pero vamos a ponernos de acuerdo. Es que iba a tomar agua y luego pues ya no lo tomé para poderles decir completa la idea y ahora resultó peor, ¿no? Bueno, un alto al fuego, en fin. La cuestión es que Angela Merkel hace poquito pasó una cosa muy, pues, que no debía haber pasado, ¿no? Angela Merkel ya se retiró, ella ya salió de la política, se retiró muy condecorada de su país, reconocida, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante. Y ya en su retiro dijo, los acuerdos de Minsk, sí, en 2015 sí me acuerdo que fuimos a firmar con Putin. No. Bueno, o sea, no dijo así, ¿no? Pero esos acuerdos fueron para darle tiempo a Ucrania de armarse, porque ya sabíamos que Rusia inminentemente iba a atacar. Entonces, de esa manera dijimos, bueno, a ver, vamos a marcar un alto al fuego, pero ya sabíamos que Rusia iba a atacar, y entonces, pues no era cierto que fuera un alto al fuego final. Entonces, esto lo escuchó Putin, y pues evidentemente se sintió engañado, ¿no? De que Angela Merkel dijera que esos acuerdos ya sabían que estaban destinados al fracaso, y que más bien eran para darle tiempo a Ucrania de armarse, ¿no? A partir de ahí, del 2015, se incrementó el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania. Empezaron a vender armas, empezaron a ayuda financiera para poder financiar estas armas que les estaban empezando a enviar. Y este fue un punto muy importante, ¿no? El que Angela Merkel destacara que pues ya sabía que iban a atacar a Ucrania y bueno, que no era tanto real el alto al fuego con Rusia, ¿no? Entonces, pues independientemente de estos acuerdos que se firmaron con Poroshenko como presidente de Ucrania en el acuerdo de Minsk, pues estaban muy del lado de los rusos, ¿no? De los prorrusos. O sea, Poroshenko ya había... Lukashenko, perdón, me equivoqué, Lukashenko, el presidente de Ucrania, había pues ya aceptado que hubiera cierta autonomía en el Donbass, que es este territorio que abarca Lugansk y Donetsk, ¿no? Entonces ya les estaba dando la autonomía, ya estaba así como muy que había perdido, y pues esto pues era el presidente de Ucrania, ¿no? Pero pues esto obviamente no fue popular en Ucrania, y se lo empezaron a recriminar nuevamente, ¿no? Otra vez el pueblo ucraniano pues no estaba muy de acuerdo con estas políticas. Y entonces, bueno, ese mismo año 2015, esto es un descanso en las escaleras, ¿no? En noviembre de ese año sale a la luz, pues, ¿no? Esta serie, The Servant of the People, de Volodymyr Zelensky, ¿no? En donde
pues es un actor, es como el equivalente a Eugenio Derbez, ¿no? Aquí en México, no sé, en otros países. Pero es como el actor de chistes, ¿no? El actor de las series, el actor cómico. Y entonces hace una serie donde él interpreta a un profesor de historia que de pronto se hace muy popular porque hace un discurso, está regañando creo que un alumno, no sé qué, y está diciendo que cómo es posible que el país y que la corrupción, y empieza ahí a criticar al gobierno, y entonces alguien lo graba y lo sube a la red, se hace viral, y de pronto pues se hace tan popular que la gente quiere que él sea el presidente y gana las elecciones presidenciales, ¿no? Porque pues ya la gente estaba muy harta de la corrupción y todo. Entonces este cuate sin experiencia ni nada, pues está ahí en la presidencia y no sabe ni qué hacer y los asesores le dicen y bueno, en fin, ahí tiene una serie de aventuras, ¿no? Y ahí está en Netflix, va, que lo vean si quieren. Yo ya vi unos pedazos, ¿no? Y no me dan comisión tampoco. Tampoco me dan comisión por ver esta serie, pero digo, pues es una cosa que vincula la realidad con esta parte tan surrealista, ¿no? Entonces, si van a ver una serie, bueno, no es buena, o sea, realmente no te da mucha risa, ¿no? Pero bueno, en las primeras escenas, pues puede uno ver ahí algunas escenas donde aparece Ucrania, ¿no? La ciudad. A mí en lo personal me gusta ver eso, ¿no? Las ciudades o la gente así caminando, ¿no? Cómo se visten, cómo realmente viven. Y bueno, de alguna manera, pues se alcanza a ver algo, ¿no? Ya si se les divierte mucho, pues ya la ven, ¿no? Creo que son 3 temporadas. Yo la verdad quiero ver nada más el final para no quedarme con la duda de cómo termina. Pero ahí empieza, ¿no? Y son 3 años de la serie. Empieza 3 años. Este cuate, o sea, Zelensky empieza a volverse popular. No sé qué tan popular haya sido antes, pero pues evidentemente tuvo que haber sido algo popular para poder haber tenido el protagónico de esta serie. Y entonces empieza, ¿no? La serie que digo dura 3 años y empieza a hacerse popular. Y es tan irónico como cuando Carmen Salinas aquí en México llegaba a ser diputada, ¿no? Para los que no lo conocen, Carmen Salinas era también era una actriz que sacó su personaje de la ficción a la realidad, o sea, lo brincó. Era una mujer que representaba pues a una mujer mexicana típica de los 60, 70, no sé, una comadrona, no sé, una mujer vulgar, no sé. Era un personaje que además se repetía en muchas películas de la época de oro de México en el cine, ¿no? Entonces era muy popular, todo el mundo conocía a Carmen Salinas y luego pues salió ahí de diputada, ¿no? O sea, ¿en qué momento la gente cree que la realidad es lo mismo que la ficción y que están votando por Carmen Salinas? Bueno, se llamaba igual en unos personajes, no sé, ¿no? Como cuando gana el futbolista también y es diputado y en fin, ¿no? Bueno, eso ya es un debate, creo que ya tuvimos este debate en algún momento, ¿no? Cuando hablamos de la democracia, de cómo, pues sí, o sea, es el voto de la mayoría la democracia, pero pues qué tal si la gente en realidad no tiene los elementos para tomar una decisión sabia, ¿no? Y entonces la gente que lo sabe aprovecha para hacerse más popular y bueno, y lograr puestos políticos, ¿no? ¿Qué les digo? Vean a Peña Nieto también, expresidente de México, que también vivió, o sea, y no es una crítica política, o sea, es una cuestión así a nivel histórico, o sea, independientemente de la política, pues se casó con una mujer, también otra actriz, que era muy popular en las telenovelas, y entonces se vendió esta historia que se había cocinado mucho tiempo antes con las novelas en las que las mujeres de servicio, ¿no? Las sirvientas, las muchachas que trabajan en las casas, se enamoraban del junior de la casa y entonces se enamoraban perdidamente y era amor verdadero y no importaba la diferencia de clases y todo el drama, ¿no? Y este drama igual sobreposicionado en la realidad y la gente votaba por Peña Nieto y las señoras decían que votaban porque estaba muy guapo el señor Peña Nieto. Entonces, pues es irónico, ¿no? Y en Ucrania, ahorita pues me voy a saltar unos años, ¿no? Pero, o sea, no unos años, pero pues esto sucedió. O sea, este señor se empieza a hacer popular y justo lo mismo, ¿no? Pues no tiene experiencia en el gobierno, no tiene, o sea, es un actor, ¿no? Pero, pues, ¿de qué habla esto? De que la gente estaba harta, ¿no? De una situación burocrática que había permanecido a lo largo del tiempo, desde la URSS,
¿no? Sistema democrático hecho para no cambiar el status quo, ¿no? O sea, no para evolucionar de alguna manera proactiva, sino que era muy complicado, ¿no? Entonces, imagínense el hartazgo también de la gente que a final de cuentas pues vota por Zelensky como presidente, ¿no? Esto pasó en el 2019. A ver, nada más quería decirles que en el 2017, o sea, antes, como decíamos, ¿no? Empieza Estados Unidos a mandar muchísimas armas a Ucrania, empieza a prestar dinero, empieza a enviar asistencia militar y bueno, se va a permitir a partir de aquí, ¿no? Ucrania va a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional en el 18. Y pues de alguna manera, pues los asesores occidentales a Ucrania, pues le están diciendo lo que dijo Angela Merkel, ¿no? Pues mira, Rusia te va a invadir, mejor prepárate, ¿no? Porque pues nosotros te vamos a apoyar, pero pues dándote palmadetes en el hombro, ¿no? Realmente tú no eres parte de la OTAN y realmente no nos vamos a meter a ensuciar las manos por ti. O sea, Ucrania está en una situación pues muy frágil en ese sentido, ¿no? No pertenece a la OTAN, o sea, no le pueden hacer el paro, no pueden defenderlo. Pero por otro lado tampoco lo pueden dejar así nomás, ¿no? Porque pues también hay muchos intereses ya dentro de Ucrania. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Que hay o sea, la guerra no puede ser decisiva por completo en este momento porque hay muchos intereses de ambos bandos y todavía no se define muy bien quién tiene más poder, ¿no? Entonces, pues sucede, ¿no? O sea, en el 2019, como decíamos, hay elecciones presidenciales. La gente ucraniana, estamos hablando de Ucrania, ¿no? La gente, pues ya, le da el voto a Zelensky, ¿no? O sea, gana en segunda vuelta, gana en primera vuelta, se van a segunda vuelta y en la segunda vuelta gana 73% de los votos, ¿no? Entonces, pues ahí hay una realidad que el pueblo de Ucrania está manifestando, ¿no? O sea, su deseo de todas formas, independientemente de la presión, independientemente de las campañas rusas, de todo, pues ellos quieren estar cerca de Europa, ¿no? Y lo van a hacer con base en este presidente que inmediatamente, como pues sabremos, lo que quiere es modernizar el país y volver nuevamente con esta política exterior de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, también Zelensky va a ganar, meses después de las elecciones presidenciales, va a ganar también elecciones parlamentarias, ¿no? La mayoría parlamentaria está a favor de Zelensky. Y como saben, pues en una república las decisiones gubernamentales no son por parte del presidente y ya, sino que pasan por un proceso de aceptación o de aprobación por parte del Parlamento, independientemente del país, ¿no? Ahí varía un poco, pero pasan las decisiones, ¿no? Las propuestas de ley, etcétera, por el Parlamento, que son los representantes del pueblo, de los diferentes estados, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya votan para aprobar ciertas cuestiones y si se pueden hacer reformas a las constituciones o si pueden hacer reformas a las leyes, como decíamos, ¿no? Aplicar ciertas políticas de emergencia, cosas así. Entonces, Zelensky va a ganar la mayoría en el Parlamento y esto ya representa una alarma muy importante para Rusia porque entonces pues ya tiene una vía mucho más fácil, ¿no? Si el Parlamento está del lado de Zelensky, pues van a votar a lo que diga Zelensky. Y Zelensky ya dijo que va a aprobar leyes a favor de la Unión Europea, o bueno, de la adhesión, ¿no? O sea, para poderse adherir a la Unión Europea se necesitan tener ciertas políticas económicas y etcétera. Entonces ahí ya con esa aprobación lo que va a lograr es que pues se cambien, se adecúen estas leyes a favor de los estándares europeos y entonces sea un paso más cercano para poder pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Esto lo sabe Rusia y como decíamos, pues le resulta ahí en una alarma, ¿no? Porque pues esto ya perfila directamente la unión a la OTAN y todo lo que implica, ¿no? Ya sabemos todo lo que implica. Y bueno, aquí está el paréntesis, ya nada más rápidamente les voy a decir de este paréntesis, bueno, no nada más ya, ¿no? O sea, nada más me refería a que este paréntesis es importante porque es el que les comentaba, ¿no? De la llamada de Donald Trump.
se supieron muchas cosas a nivel de política exterior que están ocultas, ¿no? De la gente, que son declaradas como información nacional, o sea, de interés nacional, que pues no se pueden divulgar, ¿no? Pero se divulgaron en muchas veces. Ya ven que Julian Assange está ahorita en la cárcel precisamente por esa divulgación de ciertos papeles oficiales de Estados Unidos, etcétera. Y en esta época también hubo unos documentos que se llamaban los Pandora Papers en 2021, que fueron documentos muy importantes porque vincularon directamente a muchos presidentes y expresidentes y gente, directores de empresas y gente de muy alta categoría en el sentido de la económico y de poder político, que estaban vinculados con lavado de dinero y con evasión de impuestos y cosas así, de guante blanco, ¿sí? Y entonces se supo muchas de estas cosas. Y una de las cosas que se supo fue una llamada que le hizo Donald Trump al ya presidente Zelensky. Donald Trump ya se le estaba acabando su presidencia. Acuérdense que se reeligió. Bueno, o sea, estuvo en las votaciones, se religió, pero perdió en contra de Joe Biden, ¿no? El actual presidente. Entonces, en ese momento iba a empezar la campaña, iba a empezar a tratar de tener pues, algunos recursos para ganar la presidencia, y le habló sabiendo que había sido Joe Biden enviado especial a Ucrania durante todo el periodo de Obama, pues lo sabía, ¿no? Entonces le habló a Zelensky y le dijo, mira, yo sé que el hijo de Joe Biden trabajaba en una empresa de gas en Ucrania, y yo sé que tiene ahí unos negocios medio turbios, y entonces Zelensky, te encargo por favor que me investigues a este señor, porque yo lo voy a desenmascarar para que pues la gente vea que es un rata y entonces no gane las elecciones, ¿no? Esto fue un chantaje que le hizo Donald Trump directamente a Zelensky, ¿no? Y lo amenazó con retener, eran 390 millones de dólares de ayuda militar, ¿no? Le dijo, y si no te la detengo, o sea, la ayuda militar. Entonces, fue una cosa que también se supo tiempo después, ¿no? Pero fue en este momento, por eso quería hacer el paréntesis, porque en este momento, justo cuando Zelensky llega a la presidencia y llega de ser actor de serie, y entonces no sabe ni qué onda, y recibe una llamada de Donald Trump y lo amenaza de esta manera, pues lo pone en una posición muy difícil, ¿no? Y pues obviamente Zelensky, bueno, no sé, realmente no puedo hablar por él, ¿no? Pero finalmente él tuvo que enfrentar una situación de intervención por parte de Rusia, lo que derivó a la actual guerra, ¿no? Cosa que pues yo creo que no preveía, ¿no? En su momento en el que estaba ahí echando el chascarrillo ahí con la serie, pues de que podía haber sido en serio, ¿no? Entonces ya poco a poco lo vamos ya identificando de una forma mucho más política, y por eso también es que en la actualidad pues es considerado como un gran héroe, ¿no? Porque pudo adoptar el papel, ha hecho una gran campaña de solicitar ayuda y apoyos a todo tipo de niveles en todo el mundo, ha estado presente en todos los foros, en muchos países, ha hecho llamados, ha hecho un gran trabajo finalmente, ¿no? O sea, a nivel estatista, pues ha estado muy activo, ¿no? Pero pues para el pueblo es un gran héroe, y bueno, tuvo que enfrentar este tipo de cosas desde ese momento, ¿no? Siguen sin ponerse de acuerdo finalmente, ¿no? A pesar de que está Zelensky, siguen sin ponerse de acuerdo. Hay una cumbre de París en la que igualmente otra vez Angela Merkel, ya estaba el presidente de Francia actual, se me olvidó cómo se llama, Macron, ya estaba de presidente en Francia, estaba Putin, estaba Angela Merkel y estaba Zelensky ya en la misma mesa en la cumbre de París del diciembre del 2019, y seguían tratando de ponerse de acuerdo, ¿no? Sin embargo, Ucrania, no, perdón, otra vez, la OTAN va a desarrollar ejercicios, es que, o sea, bueno, hace ejercicios de práctica con algunos países, ¿no? Hay acercamientos de la OTAN, igual como decíamos hace rato, no son miembros de la OTAN, pero pues son amigos, y entonces vamos a ver qué tan amigos son, ¿no? Entonces vamos a desplegar ahí algunos movimientos para hacer ejercicios militares en Australia, en Georgia, en Jordania, en Suecia, ¿no? ¿Qué les parece si nos acercamos? A ver, Ucrania, pues tú también
pues quiere ser amigo de nosotros, ¿no? Entonces, pues ¿qué te parece si nos acercamos y hacemos unos ejercicios militares nomás para pues acercarnos más, ¿no? Para ser más cuates. Y entonces se aprueba Ucrania, el parlamento, que ya dijimos que era la mayoría de Zelensky, aprueba estos ejercicios militares conjuntos por parte de la OTAN y del ejército de Ucrania en el 2021. Y los aprueban, ¿no? Entonces permiten que se introduzcan 2,000 soldados de la OTAN y de Estados Unidos en el ejército para que hagan estos movimientos que pues, supuestamente son nada más juegos de guerra, ¿no? Nada más vamos a manejar el camioncito y vamos a simular que hay una intervención, pero pues aquí para ver cómo le haríamos, ¿no? Entonces obviamente pues eso ya es un paso muy importante para Rusia. Rusia inmediatamente siente esta presión, o sea, no es lo mismo estar como que medio juegan. Y eso también es muy importante analizarlo, ¿no? A nivel internacional, como que, o sea, los países obviamente siempre van a tratar, ya decíamos creo que en el primer podcast, ¿no? De convencer al resto del mundo de que ellos son la versión adecuada, ¿no? De que ellos tienen la razón, ¿no? Por medio de su propia historia. Pues como nosotros a nivel individual, ¿no? Todo el mundo creemos que tenemos la razón de alguna manera porque pues a nosotros mismos nos consta lo que hemos vivido, ¿no? Entonces tratamos de alguna manera de convencer a los demás y entonces pues ahí poco a poco vamos como que jugando, ¿no? A la guerrita, pero ya tenemos ahí al ejército. Entonces son 2,000 soldados de la OTAN en Ucrania. Entonces pues ya no es cualquier cosa, ¿no? Entonces Rusia, estamos en el 2021, ¿no? Estamos en febrero, que fue cuando bueno, en abril fue cuando realmente ya se desplegaron los militares ucranianos, de la OTAN a Ucrania, y entonces, pues Rusia hace lo mismo, ¿no? Así, pues, decimos en México, entre son peras y manzanas, ¿no? Entre sí o no, entre la incertidumbre, pues yo también, Rusia, voy a mandar ahí a la frontera con Ucrania, pues 100,000 soldados, ¿no? De artillería y vehículos y tanques y vehículos semiligeros. Pues por cualquier cosa, ¿no? O sea, en este momento ya se está tensando mucho la relación. Ya, pues no se quiere llegar a la guerra, pero por si las dudas, yo ya tengo militares en la frontera. Ya hay militares en las dos fronteras, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, y bueno, ahí está Zelensky en una conferencia, en una convención que tuvo con Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, ahí coordinando sus movimientos, diciendo que pues somos amigos, no eres parte de la OTAN, pero pues aquí estamos, la presencia práctica en Ucrania es importante para el acercamiento, estamos dando entrenamiento y asesoría. Pues obviamente a Rusia no le gusta para nada, ¿no? Y bueno, en este momento también va a terminarse de construir esto que habíamos ya dicho hace ratito, ¿no? De la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Ya hay dos, ¿no? Hablamos del uno y este es el segundo. Hay paralelo, ¿no? O sea, es la misma ruta, nada más que pusieron dos tubos, pues. Entonces ya se inauguró el segundo en esta época. Y bueno, ya vamos a ver ahorita y también en el futuro, vamos a ver cómo se va desarrollando toda esta cuestión. Decíamos como un arma geopolítica, ¿no? Por parte de Rusia, por la necesidad que se tiene pues del recurso, ¿no? Del gas hacia Ucrania. Y bueno, Ucrania, además de ese paso del gas, también es muy importante porque produce una gran cantidad de trigo, ¿no? Es uno de los países con mayor producción de trigo, exporta a muchísimos países que de hecho dependen de Ucrania, ¿no? Entonces eso es muy importante porque pues inmediatamente si hay algún conflicto en las rutas comerciales o en la producción de gas, ¿no? Que evidentemente pues sirve para producir todo este trigo y etcétera, los precios van a subir, ¿no? De inmediato, es una reacción del mercado. En cuanto hay crisis, pues siempre los precios es más costoso porque es más peligroso o porque hay menos combustible y entonces la escasez sube de precio de los productos. Y entonces también eso es un factor muy importante, ¿no? En el momento en el que Ucrania pues sigue acercándose a la OTAN y esto implica ya una inminente respuesta de Putin, ¿no? Que ya en el año 2022
que es pues en el año en el que estalló esta guerra. Desde el principio del año Putin va a estar haciendo anuncios acerca de la consideración que él tiene con respecto a que Ucrania y Rusia pues son el mismo pueblo, ¿no? Va a hacer llamados al nacionalismo, o sea, su discurso ya está más bien dirigido a convencer de tener la razón para tener que utilizar otros medios que no sean los diplomáticos, ¿no? Entiéndase militares, para poder pues frenar estas líneas rojas que ya había planteado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace años, que había dicho que no iba a permitir que la OTAN se expandiera y que afectara la seguridad rusa, ¿no? Entonces, en febrero, lo que va a hacer Rusia es que va a reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk. Ya habíamos dicho que estos dos territorios se habían asumido como independientes por el referéndum que se organizó, pero ya en este momento pues lo que dice Rusia es que ok, ya reconozco que eres independiente y por lo tanto no tengo que pedirle permiso a Ucrania para entrar a tu territorio, y si tú me lo permites, Donetsk y Lugansk, voy a entrar a protegerte de los nazis, ¿no? Porque hay un montón de nazis ahí, ya vimos de dónde venían los nazis que estaban agrediendo a los prorrusos socialistas. Y eso fue lo que dijo Putin, que estaban los grupos neonazis cometiendo genocidio y que el gobierno ucraniano no hacía nada, y ese fue el pretexto por el cual Rusia entró a Ucrania, ¿no? Ahí empezó la guerra el 23 de febrero del 2022, año 2022, febrero 2022, entra Rusia a territorio que pues es considerado ucraniano para casi todo el mundo, ¿no? O sea, acuérdense que la importancia del reconocimiento de los países por parte de los otros países, pues es también igualmente fundamental para poder mantener un orden en el mundo, ¿no? No puedo decir que nomás lo reconoce Rusia y ya entra, ¿no? Pues eso es un tanto ilegítimo de alguna manera, ¿no? Aunque Rusia no es el único que lo reconoce, ¿no? También los aliados rusos, por lo regular, pues también reconocen o apoyan estas políticas, y por lo regular, pues también están teniendo un peso político importante, ¿no? Al momento de tomar decisiones a nivel internacional. Entonces, Rusia entra, pero no nada más va a entrar en Donetsk y en Lugansk, ¿no? Sino que se va a ir también al norte, o sea, al norte de Crimea, toda esa franja. Ya lo van a ver ahí, vean los mini videos, porque ahí vamos a estar subiendo, pues, además de la línea de tiempo, los mapas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver físicamente. Si no, pues vean ahí también, vamos a subir las imágenes para que de alguna manera también vean cómo fue la evolución de esta toma de Rusia por algunas partes de Ucrania. Y entonces en una primera instancia Rusia va a entrar casi llegando a Kiev, que es la capital de Ucrania, ¿no? Casi llega a Kiev. Incluso seguramente lo vieron ahí en las noticias, salía Zelensky con su chaleco antibalas y su casco, y decía que a lo mejor era la última vez que iba a transmitir, porque a lo mejor lo mataban. O sea, fue muy dramático, ¿no? Esto ayudó muchísimo a su popularidad, porque realmente el ejército ruso, bueno, vamos a ver ahorita algunos movimientos paramilitares contratados por Rusia, como el que seguramente ya escucharon acerca del grupo Wagner, están en algunos puntos, ¿no? Entonces el ejército de Rusia, vamos a decir el ejército de Rusia, estaban en parte norte de Kiev en ese momento, están amenazando con entrar a Ucrania, o sea, ya a conquistar la capital, y de esta manera pues ya sería una conquista de prácticamente todo el país, ¿no? O sea, el gobierno tendría que moverse de ahí, el gobierno de Zelensky, continuar el gobierno en otro lugar, ¿no? Entonces, inclusive en esa época, o sea, estaba hablando de febrero, marzo, se armó al pueblo de Kiev, se le dieron rifles, 180,000 rifles los repartieron entre el pueblo para que se defendieran de los rusos, ¿no? Ya lo decimos hace rato, como independientemente del tipo de gobierno, de la política que se pueda tener en un país, si te invaden, pues seguramente te vas a unir, aunque el otro sea muy distinto a ti, ¿no? O sea, aunque tenga otra forma de pensar, pues, ¿no? Pues si eres ucraniano, pues vamos a repeler a los rusos, ¿no? Independientemente de todo. Entonces se armó el pueblo y bueno, ahí estaban en este momento muy dramático, ¿no? De la guerra. Rusia tomó también
una planta nuclear en Zaporilla, que está más bien al sur de Ucrania. Hay toda una franja que es la que en un principio Rusia empezó a querer tomar posesión o control. Entonces la parte del este, ¿no?, de Ucrania, o sea, la que está del lado derecho, pues, cuando ven el mapa. Y entonces Rusia retrocedió después. No se sabe muy bien muchas cosas, ¿no? O sea, iba a decir acerca de la estrategia, porque pudo haber sido que Rusia quería realmente ejercer una presión importante en Kiev, o sea, dar como un ultimátum de que en cualquier momento podía tomar la capital, o realmente hubo pudieron repeler, los habitantes de Kiev realmente pudieron vencer al ejército ruso, ¿no? O sea, los dos dicen su versión de las cosas, y por eso quería volver otra vez a reiterar la importancia de los medios de comunicación de los dos bandos, ¿no? Para que pues cada quien dice la historia desde su perspectiva, y hay que estarle rascando realmente para ver qué es lo que pasa. Y como hemos visto a lo largo de la historia, muchas veces realmente nos vamos a ir enterando vamos a tener información más certera conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? No de inmediato, sino que vamos a estar viendo cómo ya se van liberando ciertas informaciones que no se pueden negar a lo largo del tiempo, y que pues nos van a ir dando más certezas con respecto a la formación de la historia, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Por lo pronto, pues de lo que sabemos y de lo que vamos teniendo información, pues es lo que vamos compartiendo, ¿no? Entonces hubo este retroceso por parte de los rusos. Decíamos también que el grupo Wagner es un grupo ruso, prorruso, que está formado por paramilitares que también son financiados, son contratados por el gobierno de Rusia para apoyar a los militares rusos. ¿Se acuerdan que también hubo una campaña para poder reclutar a los rusos que estuvieran en la edad de ser militarmente, de hacer su servicio militar, ¿no?, para poder pues mantener esta guerra? Y muchos rusos trataron de salir del país, de Rusia evidentemente, por esto, ¿no?, para no ser reclutados. Entonces, bueno, esto es porque tanto el ejército de Rusia pidió el apoyo de estos grupos paramilitares, no nada más de los de Wagner, ¿no? Hay otros grupos, por ejemplo en Chechenia, que también es un territorio que así como Armenia, ¿no?, que hay lugares en los que independizar. En este caso también son prorrusos y también apoyaron de alguna manera al gobierno de Putin, ¿no? Pero bueno, esto es porque varios de estos grupos son los que realmente están enfrentando el conflicto, ¿no?, directamente ya en Ucrania. Y bueno, pues ya empieza la guerra, ¿no? La guerra ya se está tomando. Poco a poco hemos visto cómo Occidente va filtrando muy lentamente apoyo a Ucrania. Primero, como dijimos, lo sanciona, ¿no?, económicamente. Primero eran sanciones nada más a algunos políticos rusos, luego ya fue a Vladimir Putin, luego ya fue... O sea, hay diferentes niveles de sanciones que se han estado estableciendo en contra de Rusia. Ya dijimos que lo corrieron del G8, ¿no? Entonces, pues ya ahí está la presión que se está haciendo en contra de Rusia por parte de Occidente, en un momento en el que, pues como la guerra ya comenzó, evidentemente hay crisis, como decíamos, ¿no?, la crisis alimentaria. Decíamos, Rusia envía directamente alimentos de emergencia a Sudán, a Siria, a Yemen, a Turquía, a Egipto, a Líbano, a países donde pues la economía, la situación no es muy buena, y entonces reciben apoyo por parte de la ONU y por parte del país. Y entonces todo este grano es grano ucraniano. Entonces toda esta gente se ve en las condiciones pues difíciles, ¿no?, para mantener pues el precio del grano, ¿no?, y el apoyo que se les está dando, ¿no?, por parte en este caso de las organizaciones occidentales, ¿no? Es una de las primeras crisis que hay. Otra crisis, como saben, cuando hay guerra, pues la gente huye, ¿no? Entonces hay muchos refugiados que se van a Polonia, Rumania. Hay gente, pues la gente tiene que agarrar sus cosas e irse, ¿no? Y esto es por miles de personas que buscan simplemente pues refugiarse, ¿no? O sea, alejarse de la guerra. Y entonces generan obviamente
pues necesidades que los países que los acogen tienen que ir asumiendo y que representan pues una cuestión importante también, ¿no? Como consecuencia de la guerra. Y bueno, por otro lado, o bueno, más bien del mismo lado, ¿no? Pues estamos hablando de la OTAN, es parte del mismo lado de la guerra, o sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Suecia y Finlandia, por si fuera poco, también entregan una adhesión a la OTAN, a pesar de que Rusia los había amenazado, les había dicho que les iba a cortar el suministro de gas, a pesar de que ya Polonia, por ejemplo, ya no recibe gas, en ese momento tenían un bloqueo para que vieran que las políticas de Rusia pues sí eran válidas. Pues resulta que no les importa, ¿no? Y entonces hacen la solicitud y la OTAN los acoge para poder llevar a cabo todo el papeleo, digamos, ¿no? Para poder hacer la solicitud de adhesión también. Entonces, pues ahí ya los polos empiezan cada vez a acentuar un poco más, ¿no? O sea, ya sabiendo que hay una intervención en Ucrania, los países pues tienen miedo, ¿no? Finlandia de alguna manera dice, ¿qué tal que se le ocurre pues de pronto decir que también Finlandia es parte histórica de Rusia y entonces mejor vamos a tratar de que la OTAN de alguna manera nos proteja, ¿no? Establezca alguna política disuatoria, ¿no? O sea, en el momento en el que Rusia quisiera entrar en Finlandia, pues ya lo pensaría 5 veces, ¿no? Porque sabe que ya no más es Finlandia, sino toda la OTAN. Mientras tanto, mientras esto sucede, seguimos en el 2022, que fue apenas el año pasado, en septiembre. Resulta que hay un referéndum en el cual Rusia, o sea, es un proceso, ¿no? Primero las repúblicas, bueno, los territorios de Donetsk y de Lugansk, primero se reconocieron independientes de Ucrania, no somos partes de Ucrania, luego Rusia los reconoce como que sí son independientes, y luego, en este momento, en septiembre, el 20 de septiembre, resulta que las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, o sea, las ya repúblicas, hicieron un referéndum de adhesión y decidieron volverse parte de Rusia. Y Rusia dijo, va, ¿no? O sea, ok, perfecto, son parte de Rusia, entonces como son parte de Rusia, pues los voy a ayudar a sacar a todos los que no sean rusos, ¿no? O sea, evidentemente ya es la forma oficial desde la perspectiva jurídica rusa de justificar la guerra, ¿no? Porque entonces ahora sí ya puedes meter soldados, ya puedes reclutar a la población civil, o sea, ya es consideración como parte del territorio ruso, ¿no? Entonces Rusia ya tiene todo, según ellos, tiene toda la legitimidad para poder defender ese territorio de los occidentales o de los ucranianos que originalmente pues estaban gobernando ese lugar, ¿no? Entonces, pues ya, eso sucede, estamos en el año 2023, este primer año, este primer semestre que acaba de concluir precisamente, hemos visto cómo Occidente poco a poco ha ido, como dijimos, dando paquetes de sanciones a Rusia. Poco a poco lo suspende de diferentes foros o lo deja de invitar o se cancelan diferentes tratados, ¿no? Que eso ya pega más a nivel económico, se dejan de comprar productos rusos y esto pues va afectando también a Rusia, ¿no? Se declaró a Putin como acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional por una supuesta deportación que hubo de niños que estaban en una zona de guerra de Ucrania, que ya era considerada rusa, y entonces pasó a territorio ruso. O sea, se mandaron a los niños a Rusia y pues estaban lejos de los padres y eso se considera, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Se considera a Putin un criminal de guerra. Y la Corte Penal Internacional pues ya dictó una búsqueda, ¿no? En todo el mundo. Entonces ya Putin no puede salir de Rusia. Y esto también marca un parteaguas ya muy importante. O sea, cada vez han ido las confrontaciones haciéndose menos discretas y más directas con los autores que están ahorita protagonizando esta historia, ¿no? Poco a poco también otros países como Polonia, como Alemania, como España, Reino Unido han estado mandando ayuda, ¿no? Y apoyo militar a Ucrania poco a poco. Y poco a poco, vamos a decirlo aquí ya en esta última
parte, ya en este final. Ya rompimos el récord, tenemos 1 hora y media de postclase. Pero no podía dejar de hablar y además ya dijimos que no quería hacer un cuarto video, ¿no? Un cuarto podcast. Entonces, pues ya vamos a acabar. Esta es la última etapa, o sea, ya vamos en la época, ya en este último semestre, ¿no? Como decía, quería hacer la referencia de que los medios de comunicación son, sobre todo en esta época posmoderna, pues son muy importantes, obviamente, para poder entender qué es lo que pasa, pero también son muy manipulados por el paradigma que los controla, ¿no? Es decir, muchos medios de comunicación que son patrocinados por el gobierno, pues van a dar la versión del gobierno o que el gobierno quiere que tenga la población, ¿no? Su versión de las cosas. Entonces no es lo mismo escuchar Russian TV, que evidentemente pues es un canal de noticias patrocinado por Rusia, que escuchar las noticias en CNN, que tienen una tendencia totalmente proestadounidense, ¿no? Prooccidental. Entonces, pues uno al contrastar las noticias en estos dos medios de comunicación, pues puede ver la diferencia de cómo se aborda el tema en las diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, por eso quería hacer la referencia, ¿no? Y hay muchos medios de comunicación que están constantemente dando su opinión, dando su versión, que en algunos casos están un poco disfrazados, parece que son muy, muy autónomos, y realmente son subproductos de los medios de comunicación que están patrocinados originalmente por el mismo gobierno, ¿no? Que aunque tienen una versión un poco más diluida, pues forman también la ideología del público, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. En Escritor Internacional ya les he explicado que lo que hacemos es ver todos esos y tratar de bajar, ¿no? al nivel de la observación de los hechos en la línea de tiempo y en los cuadernos nacionales, lo que ha sucedido, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezar a hacer conjeturas, porque obviamente lo que decíamos desde hace un rato, no vamos a saber realmente qué es lo que pasó hasta que no pase un tiempo, ¿no? O sea, hay cosas que no se descubren hasta que no acaba la guerra y que no nos enteramos hasta después, ¿no? Entonces aquí al final tenemos estos dos bloques principales que ya se han ido formando. Por eso decíamos en alguno de los podcasts que era ya la Guerra Fría 2.0, porque finalmente pues están estos bloques y países que apoyan a los bloques y a la narrativa de estos bloques, ¿no? Por un lado ya sabemos que está Ucrania, está Occidente, ya dijimos quién es Occidente, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, Finlandia, ¿no? Que están en un lado de la versión de la historia y que ellos alegan que hay una invasión de un territorio soberano, hay una violación a la Convención de Ginebra de 1949 que regula pues el derecho internacional, bueno, en este caso es el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con proteger a los prisioneros de guerra y etcétera, pero que también tiene que ver con la invasión y con el respeto a la autonomía de otros países, ¿no? Entonces ellos están fundamentando mucho en el derecho internacional que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial de la ONU, para poder pues culpar esta intervención por parte de Rusia, ¿no? Y del otro lado Rusia y bueno, su aliado más fiel, digamos, Bielorrusia, que están del otro lado, pues ellos, porque ya no existe el tratado el pacto de Versalles, ¿no? El tratado de Varsovia, perdón, que era el pacto de Varsovia, era el opuesto a la OTAN, ¿no? La defensa militar de un grupo de personas, pues ya no existe desde que acabó la URSS. Entonces ahorita pues está Rusia y está la Bielorrusia como su apoyo, ¿no? Y ellos pues defienden la idea de que los territorios de Lugansk y de Donetsk pues, habían estado invadidos por neonazis y que después ellos decidieron ser independientes y después ellos decidieron anexarse a Rusia y entonces está en todo su derecho y pues ellos así lo defienden, ¿no? Entonces eso y además Rusia, del lado opuesto, estamos viendo el lado de Rusia, además otra cosa que ellos alegan y defienden es que la OTAN se ha ido expandiendo más allá de lo que había acordado originalmente con Gorbachev en el 91, fue el 91, ¿no? Ya lo vimos ahí en algún año, en el que acordaron perfectamente que ya nos iban a expandir y bueno, aunque no fue firmado un tratado como tal, la OTAN ya había quedado de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, Rusia necesita un espacio vital
y ese espacio vital incluye a Ucrania y su incorporación con la OTAN, ¿no? Entonces, del otro lado, ahora Occidente dice, pues, o sea, tú no puedes determinar lo que quiera hacer Ucrania, ¿no? Ucrania es libre y puede decidir si se quiere juntar con quien quiera y no depende de otro país para poderlo hacer, ¿no? Entonces, resaltan también que la Corte Internacional de Justicia tiene una orden de arresto de Putin por dijimos que la deportación de los niños a territorio de Rusia se considera como un crimen de guerra, ¿no? Y entonces del otro lado Rusia también dice, a ver, ¿cuál crimen de guerra? O sea, no sean hipócritas, ¿no? Señala la hipocresía de Occidente cuando dice, ¿por qué la Corte Internacional de Justicia no ha señalado la culpabilidad de los dirigentes que encabezaron la guerra en la intervención en Irak, por ejemplo, ¿no? La intervención en Afganistán, la intervención en Libia, donde mataron a Gaddafi, ¿no? O sea, ¿por qué los dirigentes, María Aznar, por ejemplo, que era presidente en ese momento, George Bush, hijo y padre también? O sea, ¿por qué a estos personajes de los líderes del mundo no se les juzga de la misma manera que se le ha juzgado a Putin, ¿no? Entonces él en ese momento pues hace ese señalamiento de la hipocresía y es un punto que tiene de ese lado, ¿no? Para justificar su bando, ¿no? Y pues principalmente es eso, ¿no? Ahora estamos viendo también una cosa, también a razón de esto, a nivel geopolítico, porque también pues me preguntan, ¿y qué onda con China, no? ¿Cuál es la referencia con China? ¿Qué pasa con China ahí? China, que también es otro actor muy importante a nivel internacional, lo que hace es que últimamente hizo una llamada con Zelensky, trata de regular o trata de mediar entre estos dos polos, ¿no? de geopolíticos, de intereses, para tratar de eliminar de alguna manera o ante la vista de todos, la opinión pública, de frenar la guerra. Sin embargo, a nivel geopolítico, o sea, lo vemos desde acá, desde la perspectiva internacionalista, vemos como a China, junto con los otros, con los occidentales, pues no les conviene tener una Rusia que sea fuerte, ¿no? Al contrario, les interesa una Rusia debilitada. Ya hemos dicho también que Rusia pues, es un poco a nivel económico no muy distinta a los países tercermundistas, ¿no? A los países que son categorizados así. En América Latina, por ejemplo, no hay una diferencia económica así muy importante con respecto a México, digamos, y Rusia en ese sentido, ¿no? Entonces, más bien donde destaca muchísimo más para ser una potencia mundial es en la parte militar. Y la parte militar, sí tiene una gran vanguardia Rusia para poderse enfrentar a otros puntos, a otros ejércitos, pero pues finalmente si está bajo una guerra, está bajo un gasto constante y entonces se va debilitando. Occidente no le ha proporcionado armas definitivas a Ucrania, poco a poco ha ido desgastando el ejército ruso, hay estrategias que buscan que precisamente también Rusia se desgaste de alguna manera y hay muchos intereses encontrados, ¿no? Ya hay intereses de varios grupos de los dos bandos que le han apostado obviamente pues a ganar la guerra, ¿no? Y quedarse con el botín de ella. Y pues es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Hasta el presente. No se vislumbra que vaya a terminar pronto esta guerra, porque hay avances y hay, como decimos, pues noticias falsas de los dos bandos, y hay apoyos de Estados Unidos y hay mucho movimiento. Entonces no se va a poder ver realmente un final próximamente. Pero pues obviamente tampoco podemos decir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Solamente hay que señalar que hay algunos aspectos que se van a tener que observar y que se van a tener que debatir en este presente y a partir de aquí hacia el futuro, que son, por ejemplo, el nuevo orden mundial que se está gestando luego de que también la decadencia del imperio estadounidense pues se está dando de forma irreversible, ¿no? Y el crecimiento que tiene China a nivel económico, etcétera. ¿Cómo va a quedar toda esta lógica luego de este conflicto, ¿no? Hay otra cosa importante que es que China pues también tiene intereses en la región. Acuérdense el conflicto con Taiwán. Ya les voy a explicar en el futuro porque China considera a Taiwán parte de China y pues sí es parte de China, pero es una China distinta, es una China capitalista, ¿no? Entonces ya luego les explico bien cómo se separó en la guerra, en la Revolución China, y cómo el gobierno de Mao
socialista se quedó en el continente y el gobierno capitalista se quedó en la isla de Taiwán. Y pues es eso, ¿no? Realmente nunca renunció China a ser dueña, digamos, del territorio de Taiwán, pero Taiwán, pues ya a partir de ahí, pues es totalmente distinto, ¿no? Es capitalista. Entonces, China ha hecho mucho énfasis en su interés por Taiwán y Estados Unidos ha estado ahí presente, diciendo que apoya a Taiwán, que no se expanda China. Y este conflicto también puede crear un antecedente para el reaccionar, por lo menos de Rusia, favorablemente para China, a cambio de que China también pueda actuar favorablemente para Rusia, ¿no? Y bueno, también habría que platicar de India, ¿no? Del factor India, que también está creciendo a nivel poblacional y evidentemente a nivel económico también. Y bueno, esto también es un factor, ¿no? Que va a ser un factor en la región. Las proyecciones de los grupos internacionales como los BRICS, ¿no? Que son los que están tomando el papel protagónico en la economía internacional. Y bueno, entre muchos otros temas, ¿no? De la guerra. Pero pues ya con esto llegamos al presente. Estamos en junio 2023. Junio 2023, hay noticias cada día y hay que dejar un poco que se vayan amanerando, ¿cómo se dice? Que se vayan como asentando, ¿no? La información para saber realmente qué es lo que destaca a nivel futuro y qué no, porque pues luego hay noticias muy, muy alarmistas que realmente no tienen mucha trascendencia a largo o el mediano plazo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Espero que les haya sido de utilidad, espero que no se hayan dormido. Espero que lo hayan visto hasta el final. Si lo llegaron hasta el final, pongan ahí en los comentarios que llegaron hasta el final, que pongan una manita que escucharon el final. Y entonces pues vamos a ser muy felices. Seguramente vamos a tener alguna sorpresa para ustedes, porque pues realmente rompimos el récord y no era mi intención tener 1 hora 3/4 aquí platicándoles, pero pues si no, en qué otro momento, ¿no? Y no quería cortar el audio, y pues ya por lo menos tienen todo este resumen hasta el presente, ¿no? Ya en el futuro les voy a seguir pues ya nada más actualizando, ¿no? Y además pues los vuelvo a invitar otra vez a que vean los mini videos que vamos a estar subiendo ya con el apoyo de la línea de tiempo, ya más serios, ¿no? Ya más tranquilos, en videos también cortos para que tampoco sean pesados, y con la ayuda de las demás herramientas que ya hemos dicho, para que pues ya se enteren de forma profesional, ¿no? Y entonces aprovechen. Creo que últimamente muchos han estado de vacaciones, ¿no? En esta época veraniega, entonces para que pues regresen siendo unos expertos en este conflicto y puedan ir desarrollando también su propio criterio y su propia opinión al respecto, ¿no? Bueno, ahí está. Les agradezco mucho la atención prestada a este audio podcast. Nos escuchamos en el futuro con otros temas. Ya saben que también los invito a que pongan ahí en los comentarios preguntas, sugerencias y lo que tengan que decir. Bueno, me despido. Muchas gracias. Nos escuchamos en el futuro. Adiós.